¿En cuál de las siguientes vías de administración de fármacos no existe absorción? No está mal planteado. Mírenlo bien nomás. Acuérdense que la absorción era paso por los epitelios para llegar a sangre, etcétera, y hay una vía de repente de las que están mencionando aquí que eso no se da. La vía oral, claro que hay absorción, ¿no es cierto? Está claro. La intramuscular, tú aplicas en el músculo y del músculo va a absorberse. Es más rápida que las demás, menos que la vía intravenosa, pero ahí está. La intradérmica lo mismo, va a absorberse en más o en menos. ¿Ya? La inhalatoria ni hablar que sí, pero la intravenosa no hay absorción. ¿Ya? Porque cuando tú administras ya está ahí. ¿Ya? En la intravenosa es una vía donde no se considera que hay absorción. Absorción es todo un proceso que se obvia cuando es intravenoso porque estás administrado directamente al sitio de llegada. La absorción era el paso desde los epitelios, ¿ya? O desde el lugar de administración hasta vía sanguínea, ¿no es cierto? Pero en la vía intravenosa ya no hay ese paso, es directo. Otra forma de preguntar de la vía intravenosa, les dicen, aunque no es el término correcto, pero sí he visto, les dicen biodisponibilidad del 100%. Es lógico, pues. Todo va a llegar sin metabolizarse, ¿no? Pero el concepto de biodisponibilidad es exclusivo para vía digestiva y mejor aún vía oral. Ya en las demás no consideren el concepto como tal de biodisponibilidad. En la vía intravenosa no hay absorción. El fármaco se administra directamente a vena, por lo tanto ya está en el sitio donde debe llegar. ¿Cuál de las siguientes vías de administración tiene mayor metabolismo de primer paso? No está mal planteado, ¿eh? A ver, mírenlo bien. Está fácil de darse cuenta, ¿no? Mayor metabolismo de primer paso. La intravenosa no tiene. Descartado. La sublingual tiene. ¿No? A pesar que es la vía digestiva, ¿se acuerdan? Evadía del total, por lo tanto, tampoco es. La rectal, parcialmente sí la tiene. Es más, dentro de esos tres, es el que más tiene. Porque no están comparando la vía oral acá. La intramuscular y subcutánea son parenterales, que no tienen ese efecto. Es la vía rectal. ¿Ya? Es la vía rectal. De las que están ahí. Por eso dice de las siguientes. Está hablando de biodisponibilidad. ¿Qué cosa era la biodisponibilidad? Era la fracción de fármaco o el porcentaje de fármaco que llega hasta circulación, pero de forma inalterada. O fracción inalterada de fármaco que llega a circulación, es lo mismo. ¿Cómo obtenemos la biodisponibilidad? Bueno, el concepto está clarito. Si yo administro 100 miligramos de un fármaco por vía oral y lo que llega a sangre es 80, ya pues su biodisponibilidad es 80%. ¿No? El 80% de la dosis que administré llegó inalterado a sangre. Ya, eso es una situación muy simple, pero hay un concepto que deben de acordarse, que es esto que está acá. ¿Qué cosa es este símbolo? Esto significa área bajo la curva y es un parámetro farmacodinámico que se utiliza frecuentemente. Por ejemplo, si lo administro por vía intravenosa, sería la línea roja, ¿no? De frente llega sangre, no tiene, el punto de partida es el pico máximo. Y luego comienza a metabolizarse hasta que desaparece. Esta curva o línea está describiendo un área, ¿ya? Que cuando queremos estudiar el movimiento, los fármacos, etcétera, nos guste o no, tenemos que aplicar modelos de matemática. Sobre todo cuando se tiene que experimentar. No hay forma de hacerlo filosóficamente, tiene que ser con cifras, ¿ya? Y es por eso que se utilizan este tipo de conceptos. Entonces el área bajo la curva de la administración intravenosa sería lo que está de rojo.
Si lo administramos por vía oral, este fenómeno no se da. Ustedes saben, primero tiene que absorberse hasta que llega a una concentración máxima y luego disminuye. ¿Qué está sucediendo aquí? Otro área, ¿no? ¿O no? Entonces, esto de azul vendría a ser el área bajo la curva cuando se administra por vía oral, y lo que está de rojo, el área bajo la curva cuando se administra por vía intravenosa. Ya quizá aquí el efecto visual les hace ver que se parecen o en cantidades son similares, pero si somos más exactos, esta curva debería estar mucho más abajo, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Ya? Por lo tanto, va a haber mayor área bajo la curva cuando es por vía intravenosa. Prácticamente la totalidad. ¿Qué porcentaje de fármaco llega inalterado a circulación cuando es intravenoso? El 100%, todo llega. ¿Ya? Y cuando lo administro por vía oral, no llega todo, llega una parte. Y ante ese concepto que tienen de cuál es el porcentaje de fármaco que llegó a sangre para decir esto es su biodisponibilidad, es exactamente lo mismo. Quiere decir que el 100% de la dosis es lo mismo decir dosis intravenosa, o no, o están en contra. El 100% de la dosis no es lo mismo decir dosis intravenosa. Si yo administro por intravenoso, es el 100% de la dosis. Todito va a llegar a sangre. Entonces, por eso es que lo que se ve aquí no es lo mismo a decir dosis que llega a sangre por vía oral comparado con la dosis total, porque la dosis total es la intravenosa también, es lo mismo. Entonces, este concepto, acuérdense, área bajo la curva oral entre área bajo la curva intravenosa. Lo que resulte aquí como porcentaje es la biodisponibilidad de un fármaco, pero esto es de manera, digamos, formal. En algunas circunstancias van a tener que usarlo, pero tienen que acordarse. Lo que se consigue por vía oral entre la totalidad, que es lo mismo decir entre la intravenosa, porque la intravenosa es la totalidad, no cambia. Cuando administro por vía intravenosa, todo llega a sangre. Ya, este concepto es importante, aunado al otro que hemos comentado. ¿Ya? Acá se ve un poco más claro. Es lo mismo que estamos viendo hace un rato. Cuando administro intravenoso, es un área grande, ¿no? Y cuando administro vía oral es pequeño. Si yo comparo, en porcentaje puedo aproximarme a la biodisponibilidad. ¿De cuánto es? ¿No? Aquí está. Más o menos lo mismo. Cuando se administra, cuando la absorción es completa, cuando va siendo parcial, cada vez menor. Acuérdense que cuanto más lento, esto ya lo hemos visto, este gráfico, la curva es más sostenida, sí, pero el pico máximo es menor también. A ver, vamos a aplicar los conceptos para ver, uno a uno aclarando en la parte práctica, que es al final lo que necesitamos. Pregunta: ¿qué modifica el metabolismo parcial del primer paso en un fármaco administrado por vía oral? ¿Qué modifica? A. Mejora su biodisponibilidad. ¿Qué era la biodisponibilidad? El porcentaje de fármaco que llegaba de forma inalterada. O sea, el primer paso mejora su biodisponibilidad. O sea, sería conveniente que haya más intensamente el primer paso para que mejor sea la biodisponibilidad. ¿No sería al revés? Es al revés, ¿no? Más bien el primer paso va a metabolizar y más bien le va a quitar biodisponibilidad. Entonces acá dice mejora su biodisponibilidad y aquí dice disminuye su biodisponibilidad. La A y la B son contrarias. Esta es otra de las cosas que uno tiene que tener en cuenta siempre. Cuando tienen dos alternativas que se contradicen, claramente, entonces una de ellas tiene que ser la alternativa que van a marcar. Porque, de forma general, olvídense que es pregunta. Si cuando dos afirmaciones son opuestas, una de ellas dice la verdad y la otra tiene que estar mintiendo. Las dos no pueden ser verdaderas cuando son opuestas, ni las dos no pueden ser falsas. ¿Ya? Si una es verdadera y otra es falsa, entonces entre esas dos tiene que estar. Lógicamente, hay otras cosas que está acá. ¿Ya? Primero discutamos. ¿Qué hace como efecto el primer paso al final? El primer paso le quita cantidad de fármaco para que llegue a sangre, ¿no es cierto? Disminuye su biodisponibilidad. ¿Estarían de acuerdo que sería la B o no? Es la B, definitivamente. ¿Ya? Porque miren las otras. La C dice mejora su absorción. La absorción es antes de, ¿o no? El primer paso ya es en el hígado. La absorción es antes, cuando recién llega a sangre y pasa por el hígado. Entonces no tiene nada que ver.
La otra dice disminuye su unión a proteínas. La unión a proteínas es después de, o sea, cuando ya llegó a sangre se une a proteínas, en mayor o en menor cuantía. Incrementa su vida media, dice, la vida media no tiene nada que ver. ¿De qué depende la vida media? De la unión a proteínas. Cuanto más se une a proteínas, más vida media. Cuanto menos se une a proteínas, menos vida media. Entonces disminuye su biodisponibilidad. Y en concepto general es lógico, pues no, lo que dice, ¿qué es lo que va a modificar el primer paso a un fármaco? Lo metaboliza y hace que llegue menos a sangre. Por lo tanto, su biodisponibilidad, cuanto más intenso sea, va a ir disminuyendo también. El primer paso disminuye la biodisponibilidad. Esta, más directa, dice, si la biodisponibilidad de un fármaco es del 80%, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? A ver. El 20% del fármaco no se metabolizará. El 20% del fármaco no será eliminado. Se administró el 80% de la dosis. El 80% de la dosis del fármaco se une a proteínas plasmáticas. El 80% de la dosis llega a circulación sistémica de forma inalterada. ¿Cuál les parece el concepto de biodisponibilidad cuando les dicen 80%? ¿Cuál de las alternativas? ¿La E o no? Claro, ¿no es cierto? Es literalmente el concepto de biodisponibilidad. ¿Qué es biodisponibilidad? Cantidad de fármaco que llega de forma inalterada a circulación. La biodisponibilidad es 80%. Entonces, el 80% de la dosis llega a circulación de forma inalterada. La cantidad biodisponible de un fármaco, dice. ¿Qué es? Es casi lo mismo, formas de preguntar nada más. ¿Qué es la cantidad biodisponible de un fármaco? Lo que va a llegar a sangre, ¿no? De forma inalterada. Eso es. Hay que buscar cuál de las alternativas dice eso. La fracción de dosis que llega a circulación general, dice. La concentración de fármaco que llega a la biofase. Biofase es otro concepto. La fracción de dosis indispensable para la consecución del efecto farmacológico. La fracción de dosis que llega inalterada a la circulación general, eso está mucho mejor. Esta palabra inalterada es importante, vamos a analizarlo ahora. La fracción de dosis que no se metaboliza, la alternativa es la D. Ahora miren, la A podría invitarles a pensar que podría ser también. Dice la fracción de dosis que llega a circulación general. Miren, cuando se absorbe en intestino y pasa por el sistema porta, una parte se metaboliza, la otra no. Lo que llega inalterado es la biodisponibilidad. Y ese otro que se ha alterado, que se ha metabolizado, también va a llegar a sangre, pero ya metabolizado. Por lo tanto, si dice la fracción de dosis que llega a circulación, así a ciegas, todo va a llegar a circulación. Por eso es que biodisponibilidad es lo que llega a circulación, pero inalterado. ¿Ya? Porque la otra fracción va a llegar, sí, pero ya metabolizada. ¿Ya? Ese pequeño detalle que dice de forma inalterada, eso es clave para que puedan relacionar al concepto de biodisponibilidad. Siguiente. ¿Está usted administrando por vía parenteral ranitidina a un paciente en dosis de 50 miligramos cada 8? Y está bien, pues no, esa es la dosis de ranitidina que se utiliza por intravenoso, 50 miligramos cada 8. Dice, la biodisponibilidad de la ranitidina es del 50%. ¿Qué pauta le parece más apropiada para administrar el medicamento por vía oral y conseguir un efecto similar? Consejo. En general, consejo. Cuando les hablan de un fármaco conocido, la ranitidina, ¿cómo no va a ser fármaco conocido? ¿Ya? Cuando les hablan de un fármaco conocido, los valores que les coloquen ahí de vida media, de biodisponibilidad, de dosis, no pueden ser inventados. Tienen que ser exactamente los que en la vida real se dan. ¿Ya? Por lo tanto, así ustedes no se acordaran de los conceptos, pero manejan correctamente las dosis y saben cuánto es por vía oral y cuánto es por vía intravenosa. Fácilmente, sin necesidad de aplicar conceptos de biodisponibilidad, ustedes podrían responder. Y quiero que hagan ese ejercicio primero ahora. Por vía oral, ¿cuánto dan de ranitidina? Pero lógicamente tienen que saber la dosis correcta. ¿Cuánto dan? ¿Al día no le dan 300 miligramos? ¿Ya? ¿O le pueden dar cada 12 150 también? ¿Hay alguna alternativa que diga eso? Claro, la alternativa B. ¿Ya?
Entonces, por mucho que haya datos acá de otro tipo, esta tendría que ser la alternativa, porque es cierta, y sí lo es. Pero vamos a analizarlo con el concepto de biodisponibilidad, tiene que coincidir también. Si tú das 150 miligramos cada 8 por vena, ¿cuánto llega a sangre en 24 horas? 150, ¿no es cierto? Claro, 50, 50, 50. Todo a la vena, en total a vena llega 150. Por vía oral, ¿cuánto le debo de dar para que llegue lo mismo a sangre? Eso es lo que les está diciendo. O sea, mi objetivo final es que esos 150 en sangre no se altere. Y su biodisponibilidad es 50%, que significa que cuando yo administro por vía oral, el 50% se metaboliza y la mitad nomás llega. Por lo tanto, tendría que darle el doble de dosis. Si doy 300, ¿no? ¿Cuánto va a llegar? 150. Y si doy 150 cada 12, va a llegar 75 más 75, y también es 150, que es equivalente a la dosis por vía intravenosa. O sea, por eso les digo, cuando tienen un fármaco conocido, ¿ya? Y que lógicamente tienen que manejar las dosis correctas, porque si a pesar que sea conocido, ustedes dan habitualmente dosis equivocadas, les va a llevar a error. A ver esto de acá, justamente otro fármaco conocido. Todo el mundo ha recetado ciprofloxacino. Dice, está usted administrando por vía oral ciprofloxacino 500 miligramos cada 12 horas. ¿Eso es lo que se administra o no? Claro. Se desea usar la vía intravenosa. ¿Cuál es la dosis más adecuada? Si se sabe que la biodisponibilidad oral del ciprofloxacino es 75%. Primera reflexión. Todas las veces hemos usado ciprofloxacino, ya intravenoso. Pocas veces nos ha importado su biodisponibilidad, ni siquiera lo hemos mirado. Y estamos mal acostumbrados a dar una ampolla cada 12. ¿O no? ¿No han visto esa dosificación? Bueno, salvo que mi hospital sea la excepción. Y los hospitales que he visitado también. No todos, ¿ya? Pero uno encuentra, como la ampolla viene de 200 miligramos, 200 cada 12. ¿Ya? Entonces, miren, cuando dan 200 cada 12, ¿cuánto llega? Como es intravenosa, 400 al día, ¿o no? ¿Ya? La biodisponibilidad oral del ciprofloxacino es 75%. Cuando administro 500 cada 12 por vía oral, estoy dando 1000 al día, por vía oral. El 75% debe llegar a sangre, ¿o no? Porque es su biodisponibilidad. ¿Cuánto es 75% de 1000? 750. Miren, cuando dan una pastillita por vía oral, en la dosis habitual, están haciendo que llegue a sangre 750. ¿Por qué por vena le dan 200 cada 12? ¿Están haciendo que llegue menos o no? Entonces esa dosis habitual, popular, de administrar ciprofloxacino es parte de nuestro folclore nada más. Está mal. La dosis no es esa la correcta. Entonces, ahora sí, por eso ese es otro ejemplo y lo he puesto junto con la anterior. La ranitidina todo el mundo lo usa bien. El ciprofloxacino, entiendo, la mayoría lo debe usar bien, espero así, pero hay un porcentaje que quizá no. Entonces, ¿cuál debería ser la dosis correcta? Si doy 500 cada 12, por vía oral llega a 1000, es 1000 en total lo que le administro, y como la biodisponibilidad es 75%, en sangre estoy colocando 750. Tengo que aproximarme a eso. Si doy 100 cada 12, ¿a cuánto llego? Llego a 200. Está recontra lejos de 750. Si administro 200 cada 12, que es lo que la mayoría a veces hace, estoy llegando a 400. Casi la mitad nomás. Si doy 150 cada 12, estoy llegando a 300. Todo esto es vena. Así que sumar nomás. Tampoco, 300 está lejos. 400 cada 12, 800. Esa sí se acerca. 250 cada 12, estoy llegando a 500. ¿Cuál es la más aproximada? Esa es la dosis equivalente al ciprofloxacino por vía oral. ¿Ya? Esa es la dosis equivalente, no es una ampolla cada 12. Y esto se lo recomiendo porque, que valga para eso también la pregunta, cuando les visitan los representantes de los laboratorios, les dicen lo mismo, una ampolla cada 12. ¿Ya? Lo que sucede es que la presentación no es equivalente a la dosis en este caso, hay que tener cuidado. ¿Ya? Aprovechemos esta pregunta. Cuando ustedes van a tratar pseudomonas por vía oral, usando ciprofloxacino, ¿cuánto es la dosis? Ya no es
Ya no es 500 cada 12. ¿Cuánto le dan? 750 cada 12, o sea, tableta y media cada 12. Entonces, al día, ¿cuánto le dan? Por vía oral. 1500, así es. ¿Todo llegará a sangre? No. Su biodisponibilidad es 75%. ¿Cuánto llegará? 75% de los 1500. A ver, saquen cuánto es, sale 1125. Eso es lo que llega a sangre. Si yo le doy 400 cada 12, me quedo en 800. ¿Ya? ¿Y cuánto es lo que quiero conseguir? El aproximado a 1125. Estoy lejos. Por eso es que fracasan a la terapia contra pseudomonas. Y si dan 200 cada 12, peor todavía, no le dan absolutamente nada. No es la dosis para pseudomonas. ¿Qué le deben de dar? Si ustedes revisan las guías, todas, sin excepción, la dosis es 400 cada 8. Con eso llegan a ¿cuánto? A 1200, que se parece al 1125. Entonces, miren estos conceptos recontra básicos de pregrado, de biodisponibilidad y otras cosas más que vamos a comentar, que deberíamos aplicarlo en la vida real y que a veces se nos pasa. ¿Ya? Se nos pasa por costumbre nada más, o sea, nos hemos acostumbrado a dar una dosis porque, bueno, así hemos visto que se da y a veces seguimos la flecha. Entonces, en algunas circunstancias esto es vital, como lo que están viendo ahora. ¿Ya? La idea era un poquito también mencionar eso, aparte de hacer la práctica de sacar estos porcentajes. Ya, pero está claro, ¿no? Ya, entonces, primera recomendación, ya hablando, retornando a lo que nos interesa. Si les hablan de un fármaco conocido, ya, lo más probable es casi 100% de que la respuesta también sea las dosis habituales. No puede haber un cambio ahí figurativo. Pero para eso ustedes tienen que saber las dosis correctas, no las que habitualmente se dan. ¿Quedó claro esto, no? Bueno, en realidad no es exactamente 75%, varía un poco, desde 73 más o menos hasta casi 80, o sea, a veces puede ser necesario dar un poco más de dosis todavía, ¿ya? En algunas circunstancias. ¿Y del levofloxacino cuánto es su biodisponibilidad? Es de 90 a 95%. ¿Qué significa? Que la dosis oral es casi igual a la dosis intravenosa, no hay mucha variación. ¿Ya? En el metronidazol, por ejemplo, su biodisponibilidad es 100%. ¿Qué significa eso? Que por vena o por vía oral es igual. Sí es 100% la biodisponibilidad. En el linezolid también es 100%, en la clindamicina también es 100%. Y ahí hay otro error. Porque si la clindamicina tiene 100% de biodisponibilidad y por vena le dan ¿cuánto? ¿Cuánto le dan? 600 cada 8, ¿o no? ¿Y por qué por vía oral dan 300 cada 8? Le están dando la mitad. Si quisieran usar la vía oral, tienen que subirle esa dosis, si no, no va a ser equivalente. ¿Ya? Si no, no va a ser equivalente. A ver, sigamos. Dice, se administran 250 miligramos de un antibiótico por vía oral. 50 miligramos se metabolizan en el primer paso. ¿Cuál es la biodisponibilidad por vía oral de este fármaco? Está simple. Lo pueden hacer mentalmente. Administro 250, se quedó 50, llegó 200. Ese 200, ¿cuánto es de la dosis inicial? ¿No es cierto? 200 arriba, 250 abajo, 0 con 0, 20 entre 25, ¿cuánto es? Por 4 a ambos, numerador y denominador, para que salga 100 como denominador, 100 abajo y 80 arriba, ¿no? 80%. O si quieren lo hacen así. 250, 50 se queda en el primer paso, llega a 200 y finalmente esos 200 que llegan a circulación tienen que 250 o 200 entre 250, eso es 80%, la alternativa A. Muy, muy simple. Pero esa es otra de las formas como pueden plantearles preguntas de este tipo de concepto. Y aquí viene el concepto inicial que habíamos comentado que había que tenerlo en cuenta. A veces viene así. El área bajo la curva, dice, de un fármaco administrado por vía oral es 40. Si se administra por vía intravenosa es 50. Y es obvio, por vía intravenosa llega todo. O sea, es equivalente a decir la dosis total es 50. ¿Ya? Y lo que llega a sangre es 40 en este caso, ¿no? Más o menos es una forma de decirlo. ¿Qué cantidad de fármaco inalterado llegará a la circulación si administramos por vía oral 1 gramo del mismo? Ajá, son dos cosas. Primero trabajemos con lo primero. Dice, administrado por vía oral 40 de área bajo la curva.
y el área bajo la curva intravenosa es 50. Había una forma de obtener la biodisponibilidad relacionando ambos, ¿se acuerdan? Área bajo la curva oral entre área bajo la curva intravenosa, que es lo mismo decir 40 entre 50. Es lo mismo, ¿no? 80%, ¿o no? Entonces ya tienen con eso un dato, que el 80% es la biodisponibilidad del fármaco. Si administro 1 gramo por vía oral, ¿cuánto va a llegar? Dice. ¿Cuánto llega? El 80% de 1 gramo o de 1000 miligramos. Sería 800 miligramos. ¿Ya? Es una forma así directa. Si quieren lo hacen así. Área bajo la curva oral entre área bajo la curva intravenosa, que es lo mismo decir 40 entre 50, eso es 0,8 o 80%. Esa es la biodisponibilidad. Muy bien. Administrando 1000 miligramos, el 80% debe llegar. ¿Ya? O sea, 80% de 1 gramo o de 1000 miligramos, 800 miligramos. Este es otro concepto que también es importante. Dice, 2 medicamentos son bioequivalentes. ¿Cuándo? Ese concepto, sobre todo cuando se hace farmacovigilancia, se habla, ¿no?, de los estudios de bioequivalencia. Bueno, esto es más simple de lo que en realidad parece. Lo que sucede es que el concepto de bioequivalente se requiere sí o sí, sobre todo cuando se están fabricando fármacos nuevos en base a una molécula inicial. Me explico mejor. Hablemos del mismo ciprofloxacino. Su biodisponibilidad oral hemos dicho 75%, ¿no? Si hubiese un laboratorio que va a fabricar un nuevo ciprofloxacino, está en la obligación de que su producto final tenga también biodisponibilidad, idealmente 75%, para que sea 100% bioequivalente. O puede haber cierta variación también, ¿ya? Pero hay rangos para... No puede tener un nuevo ciprofloxacino cuya biodisponibilidad sea, digamos, de 30%. No serviría. No serían bioequivalentes, ¿ya? O sea, la bioequivalencia es que tengan biodisponibilidad similar, pero hablando de una misma molécula. Y eso se requiere cuando hay laboratorios nuevos, por ejemplo, y que quieren ingresar su producto a nuestro medio. Se les debe de exigir estudios de bioequivalencia que te demuestren que frente al patrón es similar su biodisponibilidad. ¿Ya? Lastimosamente esto algún tiempo no se hizo, y hay sitios donde no se hace, y eso hace de que existan desconfianza frente a otros productos, ¿no? De ahí viene la razón, de ahí se ha aprendido muy bien en la industria farmacéutica para ponerle apelativos a los fármacos y hablarte de marca y genérico. Van a ver que eso tampoco no es tan cierto. Para empezar, marca y genérico es un apelativo peruano, ya, porque lo estamos comparando como si fuera ropa, zapatillas, algo así, de marca y que no es de marca. No, ese no es el nombre correcto, es el producto original o innovador, y el otro se llama copia. ¿Ya? Ese es el nombre correcto que se debería de usar. No es de marca, o sea, eso suena feo. ¿Qué más? Estos estudios de bioequivalencia, cuando son exigidos así, sin excepción a todos los productos, no debería haber diferencia entre un producto comercial y un producto no comercial. Deberían ser exactamente igual. ¿Ya? Y algunos fármacos está perfectamente determinado y se puede usar de forma indiferente. ¿Ya? Donde sí te exigen los estudios, los ensayos clínicos, te exigen que sea idealmente el producto original, es cuando su margen terapéutico es escaso. Ya vamos a llegar a esa lámina. El margen terapéutico es entre dosis mínima eficaz y dosis tóxica. Cuando ese margen es amplio, no hay problema, pero cuando es corto, ejemplo, glucósidos cardiotónicos, ¿ya? Cuando ustedes digitalizan, por ejemplo, no pueden alegremente duplicar la dosis, lo matan al paciente. Ni siquiera subir un poco, tiene que ser exacto. En esas circunstancias, por este peligro de la bioequivalencia, se sugiere que sean los productos originales, en lo posible, ¿ya? Pero para todo lo demás, como que no. Entonces vayamos avanzando con este concepto. ¿Qué cosa es entonces la bioequivalencia? Es cuando dos fármacos de la misma naturaleza obviamente tienen biodisponibilidad similar. Deben de tener biodisponibilidad similar. Si no tienen biodisponibilidad similar, no son bioequivalentes. Entonces, un ciprofloxacino con 75% de biodisponibilidad y otro con 40% no son bioequivalentes.
¿ya? Tiene que aproximarse al patrón establecido. Entonces, contiene la misma dosis de fármaco, presenta una biodisponibilidad oral similar, esa de ahí. Son químicamente equivalentes, no tiene nada que ver, sufren procesos de biotransformación similares, tampoco, presentan la misma semivida biológica, tampoco. Muy bien, hasta ahora hemos hablado de vías de administración y de absorción. Hablemos de la distribución. Se supone que ya está en sangre ahorita el fármaco. ¿Qué va a hacer? Se va a distribuir. Bien claro, entonces, luego de la absorción, el fármaco se distribuye por todo el organismo. ¿De qué va a depender esa distribución? De la afinidad por los tejidos. Ya hay fármacos, dependiendo de su hidro o liposolubilidad también, mayor o menor afinidad por ciertos tejidos. Dependerá de la unión a proteínas plasmáticas. Toda fracción de fármaco que se une a proteínas deja de ser biológicamente activo. O sea, está ahí pero por gusto. La fracción libre, la que no se unió a proteínas, esa es la que sirve. Esa es la que realiza el efecto terapéutico. Bien claro dice, la fracción activa es la fracción libre. La unida a proteínas no nos sirve. Ya está ahí nada más. Muy bien, hablando de distribución, se habla de otro concepto que es volumen de distribución. Aquí hay que ser claro para que no haya mucho problema. Volumen de distribución es más o menos, como su nombre lo indica, a todos los lugares donde va a llegar el fármaco. Y hay una manera muy práctica de intuir el volumen de distribución, es la cantidad de agua del organismo. ¿Ya? Una persona con, por ejemplo, extremando anasarca, tendrá mayor volumen de distribución que una persona deshidratada. ¿Ya? Va a haber circunstancias, por eso dice bien claro, insuficiencia renal, donde puede haber edemas, insuficiencia hepática lo mismo, el gran quemado que hace tercer espacio, el paciente crítico en general también, que van a tener mayor volumen de distribución que, por ejemplo, un deshidratado. ¿Un neonato tiene mayor volumen de distribución o menor? ¿Qué dicen? El neonato es casi agua. Tiene más volumen de distribución. Por eso es que las dosis a veces se tiene que manejar diferente. Se habla de compartimentos, que es una situación hasta cierto punto teórica. Teórica por un lado y real por otro lado. Cuando trabajamos, bueno, hay tres tipos de compartimentos, ¿no? El compartimento central, el periférico superficial y el periférico profundo le llaman. Son tres. Más o menos para que esto se entienda bien, cuando hablamos de hallar volúmenes, de calcular dosis, de ver eliminación y todo lo que concierne a lo que estamos comentando ahora, prácticamente asumimos que todos tienen un compartimento central y punto, ahí lo dejamos. Pero en la vida real existen los tres compartimentos, ¿ya? Entonces, muchas veces los cálculos que hallamos, y los cálculos incluso que el mismo producto te oferta, son aproximados, porque no consideran todos los compartimentos. ¿Ya? Casi todos usamos el modelo monocompartimental, o sea, de un solo compartimento. Más o menos, hagan de cuenta que el ser humano no tuviera huesos, ni músculo, ni vísceras, sino todo fuese agua. Llega el fármaco y se distribuye. Ese es el modelo monocompartimental. ¿Ya? O sea, sería muy fácil la distribución y la eliminación también, pero en la vida real pues no es tan cierto. Este es el compartimento central, que es el que la mayoría de las veces usamos para hacer cálculos. Ya, agua, ya en general agua, todo lo que sea agua, pero dice bien claro ahí, fácilmente accesible. O sea, ¿a dónde van a llegar? ¿Y dónde llega más fácil el fármaco? Donde hay buena irrigación, como habíamos comentado. Ahí está entonces tejido cardíaco, obvio, está bien irrigado, pulmón, hígado, riñón, glándulas endocrinas, y se considera sistema nervioso central solo cuando el fármaco puede atravesar la barrera hematoencefálica. No, saben que no todos los fármacos pueden atravesar, algunos atraviesan parcialmente y solo cuando hay meninges inflamadas. Ya, ese es el compartimento central, o sea, en otras palabras, los órganos vitales, los más importantes, y no consideramos lo demás. El compartimento periférico superficial, ya es también lugares donde hay agua, pero ya es menos accesible que al inicio. Ahí hablamos, por ejemplo, piel, grasa, músculo, médula ósea, ¿ya?
Ahí los fármacos ya no llegan tan fácilmente como al primer grupo. En el primer grupo sí. ¿Ya? Entonces hay que acordarse, piel, tejido graso, músculo mismo, médula ósea. No es comparable, por ejemplo, con corazón, con pulmón, con riñón, con hígado, donde sí fácilmente llega. Y este es el compartimento periférico profundo, ¿ya? Donde el fármaco llega, vamos a decir, más difícilmente, pero también difícilmente se va. Porque cuando llega, como que tiene mayor afinidad y se queda más. Por eso dice se libera con mayor lentitud también. Así como llega, difícilmente se va. Entonces, si vamos en un sentido, desde que se absorbe el fármaco al primer compartimento que va a llegar, ¿cuál sería? Al compartimento central. Fácil que llegue. Luego, al periférico superficial. Y al final puede llegar al tercer compartimento. Y cuando se va a ir el fármaco, cuando se elimina, también primerito se elimina del compartimento central. Porque así como llega fácil, se va fácil. Luego del segundo compartimento y del tercero se va más lento. ¿Ya? O sea, eso es lo que en la vida real sucede. Pero vuelvo a repetir, para calcular biodisponibilidad, para calcular volumen de distribución, para calcular dosis mínima efectiva y todo lo que ya tiene parametrado cada fármaco que utilizamos, se hace de cuenta de que tuviéramos un solo compartimento. ¿Ya? Porque calcular para todo esto es técnicamente inviable. Por eso los valores que tenemos son aproximados, ¿ya? No son reales al 100%. ¿Ya?